Audioescuelasabática.com. Lección número 9 para el 26 de noviembre de 2022. Pasajes contradictorios. Sábado 19 de noviembre. Para memorizar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Pedro nos exhorta: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Pablo agrega: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 2 y 3. Por esta razón, no solo debemos considerar aquellos pasajes que se pueden explicar fácilmente y que se ajustan a nuestras creencias, sino también ocuparnos de los pasajes que se usan comúnmente para enseñar algo diferente de lo que creemos. Para ello, debemos seguir el ejemplo inspirador de Jesús. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Nunca fue rudo, ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Deseado de todas las gentes, página 319. Esta semana estudiaremos algunos pasajes intrigantes que la gente usa para justificar la inmortalidad natural del alma. Estas reflexiones deben fortalecer nuestras convicciones y ayudarnos a responder con amabilidad a quienes cuestionan esta enseñanza fundamental. Domingo 20 de noviembre. El rico y Lázaro. Escucha Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. ¿Por qué esta historia no es una descripción literal de la vida después de la muerte? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Algunos eruditos sugieren que Lucas capítulo 16 versos 19 al 31 debe interpretarse literalmente,
es decir, como una descripción del estado de los muertos. Pero esta postura llevaría a varias conclusiones no bíblicas y contradeciría muchos de los pasajes que ya hemos visto. En primer lugar, tendríamos que admitir que el cielo y el infierno están lo suficientemente cerca como para permitir una conversación entre los habitantes de ambos lugares. Lucas capítulo 16 versos 23 al 31. También tendríamos que suponer que en el más allá, mientras que el cuerpo yace en la tumba, queda una forma consciente del alma espiritual con ojos, un dedo, una lengua, y que hasta tiene sed. Lucas capítulo 16 versos 23 y 24. Si este pasaje fuera una descripción del estado del ser humano en la muerte, entonces el cielo sin duda no sería un lugar de gozo y felicidad, porque los salvos podrían seguir de cerca los sufrimientos interminables de sus seres queridos perdidos, e incluso dialogar con ellos. Lucas capítulo 16 versos 23 al 31. ¿Cómo podría una madre ser feliz en el cielo mientras contempla las incesantes agonías de su amado hijo en el infierno? En ese contexto, sería prácticamente imposible que se cumpliera la promesa de Dios de que no habrá más tristeza, llanto ni dolor. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Debido a esas incoherencias, muchos eruditos bíblicos modernos consideran que la historia del hombre rico y Lázaro es una parábola en la que no todos los detalles pueden interpretarse literalmente. George E. Ladd, si bien no es adventista, claramente pareciera que lo fuera cuando dice que esta historia probablemente era una parábola que hizo uso del pensamiento judío contemporáneo y no pretende enseñar nada sobre el estado de los muertos. G. E. Ladd, Eschatology. La parábola del rico y Lázaro presenta un marcado contraste entre un hombre rico, bien vestido, y un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Lucas capítulo 16 versos 19 y 20. El relato enseña que 1. El estatus y el reconocimiento social en la actualidad no son los criterios para la recompensa futura. Y 2. El destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no se puede revertir en la otra vida. Lucas capítulo 16 versos 25 y 26. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas capítulo 16 verso 31. ¿Qué mensaje de las poderosas palabras de Jesús debemos considerar con respecto a la autoridad de la Biblia y cómo respondemos a ella? Lunes 21 de noviembre. Hoy conmigo en el paraíso. Uno de los pasajes bíblicos más utilizados para tratar de probar la inmortalidad del alma es Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Casi todas las versiones de la Biblia, hay algunas excepciones, traducen este versículo en forma similar y dan la impresión de que el mismo día que Cristo murió, Jesús y el ladrón estarían juntos en el paraíso. Esto no debería sorprendernos porque las traducciones fueron hechas por eruditos bíblicos que creen en el dogma de la inmortalidad natural del alma. Pero, ¿es esta la mejor traducción del texto? Compara Lucas capítulo 23 verso 43 con Juan capítulo 20 verso 17 y Juan capítulo 14 versos 1 al 3. ¿Cómo deben entenderse la promesa al ladrón arrepentido en la cruz a la luz de las palabras de Jesús dirigidas a María Magdalena y la promesa que les hizo los discípulos? Lucas capítulo 23 verso 43. Entonces Jesús le dijo:
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan capítulo 20, verso 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La suposición de que Cristo y el ladrón fueron al paraíso o cielo ese mismo día contradice las palabras de Jesús a María Magdalena después de resucitar, que afirman que aún él no había subido a la presencia de su Padre Celestial. Juan capítulo 20, verso 17. Este error de que tanto Jesús como el ladrón arrepentido fueron al cielo ese día, también contradice la promesa de Jesús a sus discípulos de que los llevaría al cielo recién en su segunda venida. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. La cuestión en Lucas capítulo 23, verso 43, es si el adverbio hoy, griego semerón, debe vincularse con el verbo que lo sigue, estar, o con el verbo que lo precede, decir. Wilson Paroshky reconoce que desde el punto de vista gramatical es prácticamente imposible determinar la alternativa correcta. Sin embargo, Lucas tiene una clara tendencia a usar este adverbio con el verbo precedente. Esto sucede en 14 de las 20 apariciones de Semerón en Lucas y Hechos. W. Paroshky. Por ende, la lectura más natural de Lucas capítulo 23, verso 43 sería: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. En este caso, la expresión idiomática te digo hoy enfatiza la relevancia y la solemnidad de la declaración estarás conmigo en el paraíso. En resumen, Jesús le estaría prometiendo en ese mismo momento que sería salvo. Lee la historia del ladrón arrepentido en Lucas capítulo 23 versos 39 al 43, a quien a pesar de su pecado, a pesar de que no tenía nada que ofrecer a Dios, Cristo le prometió la vida eterna. ¿De qué manera poderosa esta historia revela la gran verdad de la salvación solo por la fe? ¿De qué manera somos como ese ladrón? ¿En qué nos diferenciamos? Martes 22 de noviembre. Partir y estar con Cristo. Escucha Filipenses capítulo 1 versículos 21 al 24 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. ¿Cuándo esperaba Pablo estar con Cristo? Filipenses capítulo 1 verso 23 y con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Filipenses capítulo 1 versículos 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que impulsó a Pablo fue la pasión de vivir en Cristo ahora. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, y con Cristo, después de su segunda venida. Ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Para el apóstol, ni siquiera la muerte podía poner fin a la seguridad de pertenecer a su Salvador y Señor. Como dijo en la epístola a los Romanos, ni la muerte ni la vida pueden separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8 versos 38 y 39. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14 verso 8. Con esta certeza en mente, Pablo habló a los creyentes que ya habían muerto como los que durmieron en Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14, y que resucitarán en la segunda venida de Cristo para recibir la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 15 versos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. Cuando Pablo mencionó su deseo de partir y estar con Cristo, Filipenses capítulo 1 verso 23, insinuó que después de la muerte su alma partiría para vivir con Cristo en forma consciente. En absoluto. Este versículo es la exteriorización del deseo de Pablo de dejar esta existencia problemática y gozar de la presencia de Cristo sin tomar en cuenta el lapso de tiempo que pueda transcurrir entre esos dos sucesos. El versículo no enseña que Pablo esperaba ir al cielo al morir, pues él mismo afirma que no recibiría su recompensa hasta la segunda venida de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8. En resumen, Pablo está diciendo que después de partir, morir, lo próximo que Pablo sabrá es que Cristo viene en las nubes de los cielos para resucitar a los muertos y así estar siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Los autores bíblicos en ocasiones se refieren conjuntamente a dos sucesos muy separados en el tiempo. Vea 1480. Pero, ¿por qué Pablo preferiría morir antes que vivir? Porque entonces finalmente podría descansar de todos sus problemas, sin necesidad de sufrir más dolor del cuerpo. Primera de Corintios capítulo 9 verso 27. Y lo haría con la plena certeza de que recibiría la corona de justicia en la segunda venida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. Aunque desde luego Pablo no quería morir, sabía lo que ocurriría al momento de morir. Especialmente en tiempos difíciles, ¿quién no ha pensado en lo lindo que sería cerrar los ojos al morir y acto seguido estar con Cristo? Este pensamiento, ¿cómo nos ayuda a comprender lo que Pablo expresó en Filipenses? Miércoles 23 de noviembre. Predicar los espíritus encarcelados. Escucha Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 20. ¿Cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé? Compara esto con Génesis capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 20.
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Génesis capítulo 4, verso 10. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, Primera de Pedro capítulo 3 verso 19, mientras aún descansaba en la tumba. Para ellos, su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. Sin embargo, esta idea fantástica es bíblicamente inaceptable, porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos. Hebreos capítulo 9 versos 27 y 28. Entonces, ¿por qué Jesús les predicaría a quienes ya no tenían más posibilidades de salvación? Paralelamente y ante todo, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final. Job capítulo 14 versos 10 al 12, Salmo 146, 4, Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 10, Primera de Corintios capítulo 15 versos 16 al 18, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 15. Además, si este versículo realmente dijera que Jesús, mientras estuvo en la tumba, bajó al infierno a predicar a los antediluvianos malvados, ¿por qué solo ellos escucharon el mensaje? ¿No había otros perdidos que ardían en el infierno junto con ellos? ¿Por qué solo los antediluvianos lo escucharon predicar? También es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé, mientras que los espíritus encarcelados se los describe como desobedientes en otro tiempo. Primera de Pedro capítulo 3 versos 19 y 20. La Biblia dice que los ángeles malos permanecen siendo desobedientes en la actualidad. Efesios capítulo 6 verso 12, Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Además, los ángeles caídos están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, Judas 6, sin ninguna oportunidad de salvación. Debemos observar que en Primera de Pedro 3, los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. El término espíritu, griego pneuma, se utiliza en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 16 verso 18, Gálatas capítulo 6 verso 18, en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación.
La expresión encarcelados obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. Romanos capítulo 6, verso 1 al 23, capítulo 7, versos 7 al 25. La predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente, Hebreos capítulo 11, verso 7, y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos, segunda de Pedro capítulo 2, verso 5. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel, no son un comentario sobre el estado de los muertos. Jueves 24 de noviembre. Las almas bajo el altar. Escucha Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Cómo pueden las almas de los mártires muertos clamar bajo el altar? Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena inusual. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar, clamando a Dios por venganza. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Algunos comentaristas se inclinan a identificar este altar como el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello. Apocalipsis capítulo 8, versos 1 al 6. Pero la referencia a la sangre y no al incienso en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Levítico capítulo 4, versos 18, 30 y 34. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 6, verso 9, ver también Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Las almas bajo el altar también son simbólicas. Si tomamos esta expresión en forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo porque todavía están clamando por venganza. Esto difícilmente suene como si estuvieran disfrutando de la recompensa de la salvación. El deseo de venganza puede hacer que tu vida sea miserable, pero tu muerte también. Además, es importante recordar que Juan no recibió una visión del cielo como este es realmente. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangre herida de cuchillo. Los cuatro seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco allí hay almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 794. George E. Ladd, un autor no adventista, que de nuevo suena como adventista, escribió: en este caso, Apocalipsis capítulo 6 versos 9 al 11, el altar evidentemente es el altar del sacrificio, donde se derramaba la sangre del sacrificio.
El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de su Dios. A Commentary of the Revelation of John, página 103. ¿Quién, especialmente aquellos que han sido víctimas de injusticias, no han clamado por justicia que aún no ha llegado? ¿Por qué debemos confiar por fe en que en última instancia la justicia, que tanta falta hace en este mundo, llegará? ¿Qué consuelo te da esta maravillosa promesa? Viernes 25 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee en Elena de White, Palabras de vida del Gran Maestro, Cómo se decide nuestro destino, en las páginas 204 a la 215. El deseado de todas las gentes, Calvario, páginas 690 a la 705. Y Fundamentos de la Educación Cristiana, los docentes como ejemplos de integridad cristiana, en las páginas 564 a la 572. En la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de gracia, pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia del yo, se amputan de la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de prueba complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima inquebrantable entre ellos y su Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 204. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar de su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 198. Preguntas para dialogar. 1. La cosmovisión bíblica de la naturaleza humana, ¿cómo puede ayudarnos a comprender mejor algunos de los pasajes que estudiamos durante esta semana? 2. Reflexionen sobre el contraste entre la religión no negociable de los mártires cristianos y la religión flexible de nuestra generación posmoderna. En otras palabras, ¿por qué cosas vale la pena morir? Sin embargo, si alguien opina que todas las verdades son meramente relativas o culturales, entonces, ¿por qué morir por alguna de ellas? Al mismo tiempo, ¿qué podemos aprender de quienes estuvieron dispuestos a morir por causas que creemos que son falsas? 3. Mediten sobre la parábola del rico y Lázaro. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, muchos creyeron en él. Sin embargo, muchos que tuvieron las mismas evidencias no creyeron. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán duro puede volverse el corazón humano hacia la verdad? ¿Qué podemos hacer para protegernos de esto? 4. Jesús mencionó que en algún momento los muertos vivirán. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, verso 29. 1000 años separan estos dos acontecimientos. Aunque pareciera que sucedieran al mismo tiempo, ¿cómo podría esto ayudarnos a entender lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 23? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.